Vuelvo a repetir, libro de San Lucas, capítulo 6, versículo 12 al versículo número 16. Y la palabra de nuestro Dios se lee en el nombre poderoso de Jesucristo. En aquellos días, él fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Que nuestro Dios añada bendición a su palabra. Tome su asiento, por favor, y estemos atentos a la palabra de Dios en esta noche. Bueno, mis amados hermanos, queremos seguir hablando acerca de la oración en la vida de Jesús. Vuelvo a repetir, Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo perfecto al cual nosotros debemos imitar. En este caso, estamos estudiando cuál era, la forma de vida respecto a la oración que el Señor llevaba. Dijimos que para Él la oración no era una cosa secundaria, sino que era su prioridad, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahora vamos a ver otra de las partes o de los momentos en que la Biblia nos señala acerca de ese tiempo de oración y en qué momentos específicamente Jesús oraba. Vemos, por ejemplo, en estos versos que hemos leído de San Lucas capítulo 6, verso 12 al 16, que es un momento importante en el ministerio de Jesús. Él ya había sido bautizado en agua, había sido ungido con el Espíritu Santo en el río Jordán, ¿se acuerda usted? Y ahora también salió hacia el desierto, 40 días estuvo ayunando y estuvo orando, salió en el poder del Espíritu Santo y comenzó a hacer sanidades, comenzó a hacer milagros, comenzó a predicar, pero también, hermano, la Biblia nos habla que Él comenzó a llamar a sus discípulos, ¿verdad? Pero llegaba el momento en que Él tenía que escoger a 12 hombres para que continuaran la misión de predicar el evangelio del reino de Dios. Amén. Entonces, porque Jesús, sabemos por la palabra de Dios que Él es Dios, que vino a este mundo haciéndose hombre, haciéndose humano, tomó forma humana. Sabemos que Dios es espíritu, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? Dios es espíritu, su naturaleza es que Él es espíritu. Él no tiene un cuerpo físico, pero en el tiempo en que Él, dice la Biblia, que vivió en los días de su carne, pues Él tuvo que hacerse humano, tuvo que hacerse hombre. Y como hombre, Él tenía que escoger a sus discípulos, y para eso, como hombre, Él tenía que orar, buscar la dirección de su Padre para poder escoger a sus discípulos. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Ahora hay que ver que multitudes le seguían al Señor y habían gran cantidad de discípulos que el Señor tenía. No solamente eran los 12, habían más. Pero vamos a ir viendo, hermanos, la vida de oración de nuestro Señor en este aspecto. Primeramente quiero decir también que el éxito de su ministerio y de la extensión de su reino dependería de los discípulos a quienes iba a escoger y a entrenar para luego enviarlos. Así que escoger a 12 de entre la multitud no era una cosa ligera. Necesitaba la dirección de su Padre, pues solo el Padre conocía el corazón de cada uno de la multitud que le seguía. Y Jesús necesitaba contar con hombres no perfectos, sino fieles, dispuestos
hermano, a servir y a obedecer el llamado, y la oración le ayudó a discernir a quienes debía de escoger. Gloria al Señor. Entonces, podemos ver que en este momento en la historia, en el ministerio de nuestro Señor, iba a tomar una decisión importante. Y antes de tomar esa decisión de escoger 12 hombres, ¿no?, para que siguieran su misión, Él tuvo que pasar tiempo orando. Gloria al Señor. Y de esto podemos aprender nosotros también, tanto en el ministerio, en la iglesia, los ministros, los pastores, los líderes, o usted que de repente no tiene un ministerio todavía en la iglesia, pero hay momentos en la vida en que tenemos que tomar decisiones, y decisiones importantes, aunque todos los días tomamos decisiones, ¿verdad? Desde las más sencillas hasta las más complicadas, pero hay momentos en la vida en que uno necesita la dirección, la revelación de Dios para saber, hermano, en qué dirección ir y no fracasar y no equivocarnos. Por ejemplo, los solteros tienen que, hermano, buscar la dirección de Dios para saber con quién se van a casar, el tiempo en que se van a casar, porque el matrimonio no es para 1 año, 2 años, sino es para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Así que es una decisión muy trascendental, muy importante en la vida de un creyente. A veces hay decisiones que tenemos que tomar respecto, por ejemplo, a un viaje, ¿no? Queremos de repente salir de nuestro país, ir a vivir a otro país, y de repente establecernos allá, y vamos a tener que dejar familia o ir con la familia. Necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos orar, porque es una decisión que puede afectar para bien o para mal a nosotros mismos y a nuestra familia. A veces queremos hacer negocios, queremos comprar propiedades, bienes, queremos de repente movilizarnos, irnos a vivir a otro lugar. Hermano, tenemos que siempre poner en primer lugar nuestra vida espiritual. Nuestra relación con Dios debe estar por encima de cualquier interés que tengamos en esta tierra. Gloria a Dios. Entonces, hay decisiones que pueden afectar nuestra vida. Hay decisiones que pueden afectar nuestra vida espiritual. Estoy hablando en ese sentido. Nuestra relación con Dios, nuestra asistencia a la casa de Dios, ¿verdad? Nuestro servicio a Dios. Entonces, hay decisiones que requieren el tiempo de oración para pedirle a Dios la dirección necesaria y podamos caminar en la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos sabemos que Dios puede guiarnos? ¿Cuándo sabemos eso, hermano? Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, y la verdad es la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu Santo, hermano, nos va a guiar, pero a la medida que también nosotros pasemos tiempo en oración. Es triste que un hijo que quiera tomar una decisión trascendental en algún aspecto de su vida lo haga sin consultar a su padre o a su madre. Es triste, ¿verdad? Pero, hermano, es bonito cuando los hijos te consultan y te dicen: papá o mamá, voy a hacer esto, ¿qué consejo me das? Imagínense cómo Dios se siente cuando nosotros, que vamos a tomar decisiones, vamos primeramente a Él, porque a veces cometemos el error de primeramente tomar decisiones y después estamos pidiendo ayuda al Señor cuando ya estamos metidos en el problema. Así no debe ser nuestra actitud. Nuestra actitud debe ser, primeramente, antes de tomar una decisión, debo pasar tiempo en oración. Diga conmigo: antes de tomar una decisión, tengo que pasar tiempo en oración. Gloria al Señor. Así que Jesús iba a escoger a sus discípulos. Lo primero que dice estos pasajes que hemos leído es que se fue al monte a orar. Diga conmigo: se fue al monte a orar. Que tenía un lugar especial, un lugar apartado, en este caso un monte, al parecer era el monte de los olivos o el monte Getsemaní, donde él tenía un lugar ahí donde pasaba tiempo en oración. Por eso que cuando fueron los fariseos, los religiosos a capturarlo, ¿se acuerda? Con Judas a la cabeza, Judas sabía dónde encontrar al Señor.
porque siempre paraba el Señor ahí, en ese lugar de Getsemaní, ahí siempre se reunía para orar con sus discípulos. Entonces dice que el Señor se fue al monte a orar. Quiero aclarar algo que es importante, ¿no? Sabemos nosotros que Jesucristo es Dios, ¿verdad? De muchas personas dicen, pero que si era Dios, ¿por qué oraba? Esa es una pregunta que muchas veces los testigos de Jehová equivocadamente nos hacen, porque ellos tratan de no reconocer la deidad de Jesucristo, ¿no? Pero cuando Jesús se fue a orar, o cuando Jesús oraba, lo hacía en la condición de ¿qué? ¿Como hombre o como Dios? Como hombre. Como hombre necesitaba orar, y como hombre nos dejó el ejemplo, que así como Él vivió en esta tierra, nosotros también podemos vivir de la misma manera. Gloria al Señor. Entonces, como hombre, Él se fue al monte a orar. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Entonces tenía un lugar donde Él pasaba tiempo en oración. La otra cosa, ¿no? Primeramente nos habla de un lugar. La otra cosa dice que pasó la noche orando. Diga conmigo, pasó la noche orando. Y eso nos habla de la cantidad de tiempo y de la intensidad de la oración. Imagínense, toda la noche. Había trabajado todo el día ministrando al pueblo, y ahora toda la noche la pasó orando. Imagínense, hermano. Pero ¿por qué? Porque era preciso, era imprescindible buscar la dirección del Padre para que Él pudiera escoger a sus discípulos. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Entonces Él pasó la noche orando. No se la pasó durmiendo, sino que se la pasó ¿qué? Orando. Gloria a Dios. Era algo serio, algo que tenía que sí o sí hacerlo. Ese tiempo requería, porque dice, pasó la noche, sacrificó su sueño, prácticamente hizo una vigilia personal de toda la noche, clamando. Yo me imagino, le diría al Padre, Padre, guíame, ¿a quién he de escoger? Había miles de personas que le seguían, habían cantidad de discípulos, ¿no? Pero dice que para que Él pudiera llamarlos, primeramente pasó toda la noche en oración. A veces hay momentos, hermano, en que yo he necesitado orar toda la noche también. He tenido luchas muy fuertes que he podido vencer, hermano, pasando noches enteras en oración personal. Yo no necesitaba de repente que el pastor me diga, hermano, tienes que orar. No, yo tenía mis luchas, tenía mis batallas. Había cosas que yo tenía que decidir, y muchas de esas grandes respuestas las recibí en esas horas de vigilia, en esas horas de oración que hacía en las noches, buscando la presencia de Dios. Porque aquí tenemos nuestro ejemplo, hermano. Aquí tenemos el ejemplo del Señor, que pasó toda una noche orando. Aleluya. Vuelvo a repetir, prácticamente hizo una vigilia personal, porque Él, hermano, no quería equivocarse al escoger a los hombres que iban a continuar con la misión de predicar el Evangelio. El número 3 dice, y cuando era de día, o sea, cuando ya amaneció, llamó a sus discípulos. Es decir, de toda la gente comenzó a llamar a sus discípulos. No eran los 12, eran muchos más discípulos que el Señor tenía, que le estaban siguiendo. ¿Qué era un discípulo, hermano? Normalmente nosotros, cuando hablamos de discipulado, tenemos la idea de sentarnos en un aula y que nos enseñe el pastor algunos temas de la Biblia, ¿verdad? Pero en aquel tiempo el discípulo era alguien que voluntariamente, hermano, se iba detrás de un rabí, detrás de un maestro. En este caso el Señor Jesús dejaba padres, dejaba esposa, dejaba trabajo, y enteramente se iba a vivir prácticamente, o a convivir con su maestro. ¿Aló? Eso era lo que significaba ser un discípulo aquel tiempo. Para ir detrás del Señor. No era solamente en las noches que se encontraban con el Señor, no. Prácticamente vivían con el Señor. A donde el Señor iba, los discípulos iban. Gloria a Dios. Si iba a una ciudad de 2 o 3 días de camino, ahí estaban los discípulos con el Señor caminando. Estaban aprendiendo, estaban absorbiendo de las enseñanzas
de su maestro, que era nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no eran 12 a que llamó primeramente. Dice que Él llamó primeramente a sus discípulos. O sea, de la multitud, una cosa es la multitud, miles, pero de esa multitud llamó a sus discípulos. Tal vez habría más de 70, más de 80, más de 120, creo. Y entonces, hermano, dice luego que y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. O sea, primeramente llamó a sus discípulos, como por ejemplo usted, ¿no? Yo llamo un día, llamo a toda la iglesia, llamo a los hermanos de Bagua, llamo a los hermanos de Coyique, llamo a los hermanos de Villa El Salvador, los llamo a ustedes, llamo a los hermanos del Rima, de Barrios Altos, de Ventanilla. Nos reunimos en la loza deportiva. Ustedes son discípulos, pero de entre todos ustedes yo escojo a 12. Eso es lo que hizo el Señor. Dice, escogió a 12 de ellos, de entre los discípulos escogió a 12. Yo imagino que el Señor en su corazón tal vez oraba y decía, Padre, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Y tal vez miraba a uno y decía, tú Pedro, ven para acá, tú Juan, ven para acá, tú tal, ven para acá. Y así los llamaba, y fueron 12 a quienes los escogió. Porque una cosa es ser llamado y otra cosa es ser escogido. Muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. No estamos hablando aquí de la salvación, estamos hablando aquí del llamado a servir al Señor en un ministerio para servir a Dios y cumplir la misión de predicar el Evangelio. Porque ahí ese texto bíblico dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque no todos de los llamados están dispuestos a rendirse al Señor, a dejar cosas para ir detrás del Señor y hacer su voluntad, hermano. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Un aplauso a Jesús. Por eso dice que de entre los discípulos escogió a 12 de ellos. Los llamó y de ahí escogió a 12. Los 12 eran los escogidos, a los cuales llamó también apóstoles. Esa palabra apóstol no significa un cargo en la iglesia, sino una responsabilidad, una función dentro de la iglesia. Ellos iban a ser los primeros 12 enviados como lanza, ¿me entiende? Como lanza de flecha, sí, los primeros. O como le llaman en la infantería de marina, cuando me tocaba a mí patrullar adentro en la selva en el tiempo del terrorismo, había un hombre que se llamaba el hombre punta. El hombre punta era el que iba con un machete, era el primero que iba. Éramos como 20 en la patrulla, ¿me entiende? Y entonces el hombre punta era el que iba adelante con su machete, con su armamento también, y era el que conocía la ruta, y si no, abría camino, abría trochos, se llaman eso, con su machete. Indicaba por aquí, nos indicaba. Él era nuestro guía. Así iban a ser los 12 apóstoles. Iban a ser los guías, iban a ser las flechas que iban hacia adelante, los hombres punta que iban a abrir, hermano, el terreno para que el Evangelio del Señor llegue no solamente a Jerusalén, sino hasta lo último de la tierra. Entonces, mire, para que Él pudiera llamar y pudiera escoger, tuvo que pasar tiempo en oración. Gloria al nombre del Señor. Por eso que un día Pedro le dijo, Señor, nosotros hemos dejado eso, hemos dejado aquello. Y Jesús le dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15:16. Nosotros no elegimos al Señor, Él nos eligió, Él nos escogió. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Jesús? Así que usted y yo no somos producto de una casualidad el haber venido y ser parte del pueblo de Dios. No somos producto de la suerte, no somos producto del destino. No, yo estoy en la iglesia porque el destino lo quiso así. No, gloria al Señor. Usted está aquí porque Dios quiso que usted estuviera aquí y sea parte del pueblo de Dios. Un aplauso a Jesús.
Él es quien nos ha escogido, quien nos llamó, y de entre los llamados, hermanos del pueblo, Dios va a escoger hombres para que les sirvan, aleluya, para que cumplan, hermanos, el ministerio. Pero Él tuvo que hacer, ¿qué cosa tuvo que hacer, hermanos? Tuvo que orar. ¿Y habrá orado una hora nada más? Toda una noche, dice, pidiendo, clamando. ¿A quién, Señor? ¿A quién? Entonces cuando ya amaneció el día siguiente, él ya tenía, ¿no? Ya había percibido, ya había recibido la revelación de su Padre. Porque leímos la semana pasada, hablamos que las cosas que él hacía, él no las hacía por su cuenta, dice, sino que todo lo que el Padre le mostraba, él lo hacía. ¿Y dónde el Padre le mostraba las cosas que tenía que hacer? ¿En su tiempo de qué? De oración. Gloria al nombre de Jesús. Cuando dicen amén, hermanos. Entonces, lo importante es que antes que nosotros tomemos decisiones que pueden afectar nuestra vida, nuestra salud, que puedan afectar nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestra profesión, necesitamos, hermano, pasar tiempo de oración. No te digo que vas a pasarte toda una noche y vas a tener la respuesta al día siguiente. A veces va a requerir que pase más tiempo de oración, más tiempo de búsqueda. Cuando yo estaba trabajando en la Marina y sentí el llamado de Dios para servir y dejar todo, no fue fácil, porque necesitaba el respaldo de mi esposa, porque no era un asunto solamente mío, porque eso iba a afectar también la relación con mi esposa y con mis hijos, mi economía, mi seguro de salud y todas esas cosas que uno ve a veces. Entonces tuve que ayunar 15 días para que el Señor me confirme si era su tiempo, porque yo estaba seguro que Dios me había llamado a servirle en la iglesia como un ministro, pero tenía que estar seguro el momento, el tiempo. Y entonces al día 13avo, o sea, a los 13 días, el Señor me habló a través de la Biblia que tenía que tomar esa decisión. Y fue claro para mí. Y entonces, con seguridad, tomé la decisión. Y Dios no me ha fallado. Dios hasta ahora se ha encargado de mí, de mi familia. Dios me ha bendecido y me ha ayudado y me seguirá ayudando. Amén. Gloria al Señor. Un aplauso a Jesús. Y entonces yo no podía darme el lujo de orar solamente 5 minutos o 1 hora. No, he tenido que pasar tiempo de ayuno y tiempo de oración, pidiéndole dirección y atento mis oídos para escuchar la confirmación del Señor. Porque a veces muchos se meten al ministerio motivados por el dinero, porque ven el ministerio y dicen, no, ahí voy a ganar plata con los diezmos. Pero esto no es una cosa de, hermano, de motivación por dinero. Aquí nos motiva el llamado de Dios, el hacer la voluntad de Dios. Y a veces vamos a pasar necesidad, claro que sí. A veces vamos a tener abundancia, claro que sí. Pero es parte del proceso, es parte del entrenamiento y es parte de los padecimientos que tenemos que vivir en esta tierra por causa del Señor. Pero nada debe impedir el hacer la voluntad de Dios. A veces hay personas que se quieren involucrar en el ministerio porque buscan fama, quieren ser famosos, o quieren una posición, un cargo en la iglesia, que la gente los aplauda, los reconozca. Hermanos, eso no debe ser la motivación. Por eso necesitamos pasar tiempo en oración para que el Señor pueda confirmar nuestro llamado, o también a los pastores hacernos ver quiénes son los que van a servir al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿pero qué pasó con Judas? ¿No? ¿Qué sucedió con Judas? ¿Se equivocó Jesús al escoger a Judas? ¿Qué dice usted? Si Jesús había orado toda la noche. Jesús no se equivocó, mis amados hermanos.
Si ustedes leen el verso 16 al final, dice, cuando empieza a nombrar a quienes escogió el Señor, a sus 12, y al final dice, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. No era traidor en ese momento que fue llamado, era un discípulo más, que al igual que Pedro, que al igual que Felipe, que al igual que Juan y Jacobo, tenían impurezas en su corazón y necesitaban ser procesados, limpiados. Por eso que ellos caminaron 3 años con el Señor, y en esos 3 años, a través de la palabra que el Señor les impartía, ellos estaban siendo, ¿qué cosa? Santificados, limpiados, procesados, para que al final pudieran estar aptos para poder cumplir la misión. El problema es que Judas llegó a ser el traidor por causa de su avaricia. Era así un hombre que amaba el dinero. La Biblia dice que como él era el tesorero del Señor, se quedaba con parte de las ofrendas del Señor, y él pensaba que el Señor no sabía. Creo que el Señor sabía. Pero, hermanos, al igual que Pedro, Pedro no era tampoco un santo. Pedro era un hombre violento, iracundo, pleitista, orgulloso, prepotente, autosuficiente, fluctuante. Así era Pedro. Juan y Jacobo, ¿qué eran? Eran vengativos. No le recibieron en un pueblo y le dijeron, Señor, pedimos fuego para que lo destruya. Ellos querían destruir un pueblo con fuego, pidiendo al Señor. ¿Cuántos Juan y Jacobo hay acá? O sea que no eran unos hombres perfectos, eran unas joyitas, hermano. Felipe era testigo de Jehová, hermano. Bueno, yo le digo así, ¿no? Porque Felipe decía, muéstranos al Padre y nos basta. Porque al igual que los testigos de Jehová, creía que arriba hay un papá y abajo estaba el hijo, que eran 2. Entonces dicen, muéstranos al Padre, con eso te creemos, le está diciendo el Señor. Y Jesús le dice, tanto tiempo que me has visto, no me has conocido. El que me ha visto a mí, has visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Imagínense esa clase de discípulos. Tomás, otro. Si yo no lo toco, no lo palpo, la herida donde le han hecho, yo no voy a creer. Cuando le dijeron a los discípulos que el Señor había resucitado, y el Señor tuvo que aparecer y decía, Tomás, ¿qué soy? Yo soy, tócame. Y recién le creyó al Señor. O sea, no podemos decir que todos menos Judas eran imperfectos. Todos eran imperfectos. Todos, absolutamente eran imperfectos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero todos tuvieron la misma oportunidad de caminar con el Señor, porque fueron escogidos por el Señor para ser los apóstoles del Señor. Pero uno tropezó porque no se dejó limpiar por la palabra de Dios. Porque Jesús, ¿se acuerda usted cuando comenzó a lavarle los pies a los discípulos? En Juan 13 se acercó a Pedro para lavarle los pies, y Pedro dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Y qué le dijo el Señor? Pero si yo no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. O sea, no vas a tener comunión conmigo. Y entonces Pedro, ¿qué le dice? Señor, entonces no solamente los pies, las manos, la cabeza, báñame otra vez. Y el Señor dice, no, el que ha sido lavado, o sea, el que ha sido bañado, ya no necesita bañarse otra vez, sino solamente lavarse los pies. Es como usted, ¿no? Por ejemplo, se baña, se ducha, ¿y qué es la parte que uno se ensucia? Bueno, en ese tiempo la gente usaba sandalias, no usaban zapatos de cuero que cubrían todos los pies. Entonces cuando caminaban se llenaban los pies de tierra, de polvo, y era con el sudor, y imagínense, todo era sucio. Entonces el primer trabajo de un esclavo cuando llegaba a la casa de un visitante era lavarle los pies. Ese era el trabajo de un esclavo, y Jesús hizo ese trabajo, lavándole los pies a sus discípulos, pero a la vez simbolizaba, ¿qué cosa? Una limpieza que nosotros debemos hacer diariamente. Cuando a veces estamos en este mundo viviendo, nos contaminamos, nos ensuciamos, pero cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, el Señor nos limpia, nos purifica, hermano, y tenemos comunión con Él. Pero dice el Señor ahí en el mismo Juan capítulo 13, Jesús dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y dice, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, dice. Y el verso 11 dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. O sea, esa limpieza física que Jesús estaba haciendo los pies,
simbolizaba también una limpieza espiritual que Jesús estaba haciendo en el corazón de sus discípulos a través de la palabra. Pero había uno que no se dejaba limpiar. Ese era Judas. Mire, hermano, la palabra de Dios que usted escucha, présteme atención, no es solamente para deleitar nuestros oídos. No es solamente para decir qué bonito predicó el pastor, qué bonito estuvo el mensaje. De nada sirve, perdóneme, hermano, de nada sirve que usted oiga una palabra ungida, bonita, poderosa, si usted saliendo de esa puerta, usted no la pone en práctica. Porque usted permanecerá en el mismo estado que ha venido. Pero si usted oye la palabra y lo obedece, entonces esa palabra, por la obediencia que usted hace, lo limpia a usted de ese pecado. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Si usted viene, de repente tuvo un problema con el esposo, con la esposa, con los hijos, viene con enojo, con resentimiento. Y el pastor justo habla acerca del perdón. Que usted tiene que perdonar, porque si no también Dios no le va a perdonar. Y así hablamos del tema, y de repente usted dice amén, gloria a Dios. Y usted se acuerda, ¿no? Por el Espíritu Santo que le hace acordar que usted tiene un resentimiento con alguien. Y de repente dice, uy, yo tengo este problema con esta persona, o con mi esposo, o mis hijos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que perdonar, tengo que aplicar lo que he escuchado. Porque si yo no lo aplico, estaré como Judas. Estaré sentado a la mesa, el Señor está lavando los pies a todos, y yo no estoy limpio, porque Jesús dice, no todos estáis limpios, porque dice, porque Él sabía quién lo iba a entregar. O sea, Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Y Judas, ¿por qué se volvió traidor? Porque no se dejó lavar con la palabra de Dios. ¿Cuándo dan gloria al nombre del Señor? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el Señor no se equivocó al escoger a Judas. Estaba dentro de los 12. Amén. Pero aquí lo que queremos en esta noche llevarnos en nuestro corazón es que si queremos tomar decisiones, amén, hermanos, queremos tomar decisiones importantes, trascendentales, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pasar tiempo de oración y saber esperar la respuesta de Dios, porque Dios responde la oración. Él ha prometido, ¿no? Clama a mí y yo te responderé. Pide y vas a recibir. Busca y vas a hallar. Llama y se te va a abrir. Esa es la promesa del Señor. Sino que a veces no estamos acostumbrados a esperar en Dios. Y queremos que Dios ya nos responda. Y si no responde ahorita, entonces ya yo lo hago por mi cuenta. Y cuando estoy en problema, Señor, auxilio. Y nos metemos en problemas porque no sabemos esperar la respuesta del Señor. Eso le pasó a Sara, que le metió en problemas con su esposo Abraham. El Señor le dijo, vas a tener un hijo, Abraham, de Sara, para que se cumpla la promesa de que iba a ser su descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Pasaron 10 años sin nada. Entonces, ¿qué hizo Sara? No supo esperar en Dios. Ya estaba la promesa, ya estaba la palabra. Pero ¿qué sucedió? Sara le dijo a su esposo, acuéstate con mi esclava. Y Abraham se acostó con su esclava, la embarazó, concibió y nació su hijo Ismael. Pero luego, después de 25, ya ha cumplido de 24 años a 25 años de la promesa que el Señor le dio, Sara salió embarazada de Abraham, a pesar que era estéril, dio a luz un hijo. Y entonces Ismael comenzó a odiar a Isaac y a querer matarlo. Se metieron en un problema por no saber esperar en Dios, no saber esperar el tiempo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, vuelvo a repetir, si nuestro Señor Jesús, para tomar una decisión importante, tuvo que pasar toda una noche orando, ¿cuánto más nosotros a la hora que vamos a tomar una decisión importante? A veces sacar un préstamo de un banco, o a veces prestar dinero a alguien o a algún familiar, o a veces meterse en negocios con personas que nos pueden estafar, nos pueden engañar, a veces comprar bienes, comprar propiedades, etcétera. Tenemos que orar.
Son asuntos que pueden afectar nuestra vida espiritual, nuestra familia, nuestros hijos, y todo se puede hacer un problema. Por eso necesitamos ¿qué? Orar. Que el Señor nos ayude. Pongámonos de pie.